pasa algo y no terminamos la clase. Ok, por fin, queridos alumnos, vamos a comenzar a ver los himnos cristológicos que tenemos que darle matarile en 2 clases. Porque yo el próximo viernes 8 me voy de viaje, Dios mediante, al Imperio, y entonces tengo que ir allá cerca a la Gran Babilonia, a Orlando y a Miami. Entonces, al Imperio mismo. Al Imperio, sí. Entonces, cuando esté en Central Park, les mando una foto para que sepan que es verdad que fui. Por aquí lo esperaremos con muchísimo gusto. Tú estás, Ignacio, en Orlando, ¿no? En Orlando, sí. Estoy en Orlando. Bueno, si te aventuras, vamos el 16. Llego el 15 a Orlando y el 16 me sale Disney porque quiero ir a, Deme adivinar. a Hollywood Studios para ir al parque de Star Wars. Es que no me voy sin ir a ese parque. Ok, perfecto. Dios mediante, porque la última vez que fui no pude entrar por el COVID. ¿Tiene usted mi teléfono? Por favor, écheme un ring para ver qué podemos cuadrar. Yo te aviso, yo te digo en qué hotel voy a estar, porque no sé dónde es. Ok, tranquilo. Tengo que decirle a quien está pagando todos los hoteles que me diga dónde voy a estar, porque como ellos se encargan de todo, yo nada más paso el dinero y me dicen, vamos a tal parte. Listo. Ok, y para decírselo en un inglés shakespeariano. Huercome. Mi arma. Huercome. Eso me recordó a los guajiros del centro de mi ciudad, Maracaibo. Bueno, vamos a hablar de lo que hay que hablar. Ustedes están muy contentos, como se nota que va a acabar el semestre y ustedes ya lo único que piensan es en vacaciones. Es importante que entremos en la dinámica del himno. Para hablar de los himnos cristológicos, quiero decir primero qué es un himno. ¿Un qué? Himno. H-I-M-M-O. Himno. En español y en papiamento es igual. Ok, entonces, viene del hebreo tefilá y por lo general es un cántico que celebra la gloria de Yahvé. Estamos en el contexto bíblico, por supuesto. Una gloria, por supuesto, revelada en la creación, en la naturaleza, en la historia. Principalmente en la historia de este pueblo escogido por Dios. Miren, justamente ayer, el Papa Francisco publicó una carta pastoral sobre la liturgia y la importancia de poder vivir la liturgia que nos ha regalado el Concilio Vaticano II. Léanla porque no tiene desperdicio. Yo aproveché que ayer estaba encerrado por el aguacero y entre dormido y despierto la leí. ¿Dónde se consigue? Está publicada en internet ya, en el sitio del Vaticano, www.vatican.va. Sí, yo he entrado ahí, he descargado, pero ¿cómo se llama el documento? Ya te digo, en español el título es he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. En latín, ya te digo. Que hoy estuve en reunión con la Comisión de Teología y se las pasé a ellos. La busco en el teléfono. Se las paso al grupo para que la tengan. Sí, mejor. Muy bien. Un momento, tengo que desbloquear esta cosa.
A ver. Ahora no la encuentro. Mire, la carta apostólica, les digo el nombre, la pueden buscar directamente en internet. Hay dos, hay un motu propio con el cual preparaba esta carta, que es como que la estocada final a todos los que tienen nostalgia del pasado y no quieren vivir la riqueza que nos ha dado el Concilio Vaticano II. La primera es el motu propio Traditionis Custodes. Lo digo como está escrito para que lo puedan escribir correctamente. Traditionis Custodes. Traditionis Custodes, cuyo lema es continuar la búsqueda constante de la lex orandi del rito romano latino aprobado en el último concilio. Luego allí explica qué hay que hacer con relación a las liturgias que se hacen aún hoy en latín. El latín como lengua de la iglesia no está abolido, es una lengua litúrgica, canónica. Una cosa es la misa en latín y otra cosa es la misa de rito extraordinario romano, la misa tridentina. Son dos cosas distintas. Yo puedo celebrar el rito romano actual en latín y no pasa nada. Una cosa es celebrar el rito romano extraordinario. Entonces hay unas instrucciones muy precisas. Y el Papa, para dar respuesta a todo el mundo que se opuso a este motu propio, ha sacado esta carta apostólica que se llama Desiderio Desideravi. Desiderio Desideravi. Correcto, pero para que lo escriban bien. Desiderio Desideravi. Búsquenlo, lo consiguen. Yo lo leí en un rato. Son alrededor de 60 y algo de párrafos. Yo la mandé al grupo. Los mejores comienzan a partir del numeral 10. Sí. Ahí comienza a dar Yo golpe. también, yo la hojeé ayer, la estaba leyendo, la mandé al grupo, la tienen en el grupo. Ah, ya tienen el grupo, listo. Se las recomiendo. Y presenta la liturgia pero sobre todo el deseo de la formación litúrgica. Y hago alusión a esto porque en los primeros 10 puntos, los primeros 10 numerales, el Papa aborda lo que el origen, la fuente de la liturgia cristiana. Y luego hace un puente muy bonito diciendo que la liturgia no se entiende sin las dos dimensiones que ella tiene, que es la de evangelizar y hacer que el hombre se sienta salvado, experimentar la salvación, como consecuencia de un encuentro profundo, real y dramático con Jesucristo en toda la existencia humana. Entonces la carta, miren, no tiene desperdicio, léanla. ¿Qué significa lo primero que dice después del título, cuando dice Desiderio Desideravi, hot pasha manducare vobiscum, antecua patear? Ah, ese es Lucas 22:15. Correcto. He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. Antecuam partiar. A mí también me dio la misma impresión. ¿Qué cosa? No, que la carta me pareció que tiene una riqueza, digamos, como una vivencia espiritual de Jesús en la liturgia que muchas veces, por lo menos a mí, se me pasa por alto.
¿no? Y nos da durísimo a los sacerdotes que no amamos la liturgia. Hablo en general, me incluyo ahí, aunque yo puedo decir mea culpa de muchas cosas, pero del amor a la liturgia no. El desamor a la liturgia no. Otra cosa importante que habla es de la formación litúrgica y de redescubrir el lenguaje simbólico, que es una de las razones por las cuales se ha perdido el amor hacia los ritos y el lenguaje sacramental. Es muy buena la carta, tienen que leerlo. Entonces, tienen que leerla y un poco abandonar lo que el Papa lo dice siempre con un sentido un poco irónico, pero yo entiendo lo que quiere decir. Hablar esta moda de encajes al estilo de la abuela y comenzar a vivir la liturgia como la iglesia la regala, y que además la liturgia que tenemos en la actualidad es sumamente fiel a lo que fue la liturgia de los primeros siglos del cristianismo. Sí. Es casi igual, casi igual. Me hiciste acordar lo que tú nos decías del bautismo, ¿te acuerdas? Habla ahí también del sentido del agua bautismal, de los símbolos, que tú nos hablabas de eso. Sí, sí, al perder el sentido del simbólico, el valor hermenéutico, perdemos muchas cosas. Bueno, los himnos son importantes porque los himnos, en conexión con la liturgia, fueron escritos primero para ser cantados y segundo para ser usados en las liturgias. Los himnos eran usados sobre todo en la liturgia del templo, y junto a los himnos en el Antiguo Testamento tenemos también el uso de los salmos, que también fueron escritos para ser musicalizados. El salterio está escrito para ser cantado, y de ahí la estructura que tiene. Entonces, los himnos hacen presente estos acontecimientos, los misterios revelados a través de la naturaleza en la historia de Israel, y también anuncia la venida del reino de Dios, anunciada, proclamada por los profetas, y que queda explicada de una forma bellísima en los evangelios y en las cartas de Pablo. Originariamente, su clima propio fue el culto, pero también al mismo tiempo, y quizás después, sirvió también para expresar cierto devocionismo personal o la piedad popular. Tenemos en el Antiguo Testamento unos himnos muy importantes en el libro del profeta Isaías, que son los libros del siervo de Yahvé. Conocidos por todos. Son 4 poemas. Otros que se encuentran en Eclesiástico. Leo algunas citas. Eclesiástico 39 del 14 al 35, 42 del 15 al 43, 33. ¿Los buscamos? No, yo solamente los estoy mencionando porque quiero concentrarme directamente en los himnos del Nuevo Testamento. Si no, no nos va a dar tiempo. Sí. Entonces, la estructura de los himnos es casi siempre la misma. Un preludio particularmente impresionante, en el caso del Salmo 148 y del 150, que invita a los participantes del culto o a toda alma piadosa a poder celebrar la gloria de Yahvé. Luego, el cuerpo principal del himno se va enumerando en oraciones participales o relativas, aunque también en oraciones principales. Los tributos de Yahvé o sus grandes hazañas, siempre dignas de alabanza
en la naturaleza o en la historia. Entonces, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando los 3 jóvenes están en el horno de fuego, este es un himno que hacemos siempre cuando se rezan los salmos del domingo primero en la liturgia de las horas. Está escrito de una forma letánica donde toda la creación celeste, terrestre, acuática, hace una alabanza a Dios. Entonces el salmista a coro le presta la voz a toda la naturaleza para que la naturaleza entera pueda proclamar la alabanza a Dios. Y es un himno doxológico, intrínsecamente está escrito para hacer una alabanza, una doxología a Dios, una glorificación a Dios. Doxa significa gloria en griego. Con frecuencia se interrumpe el cuerpo del himno por la repetición del preludio a modo de coro. Podríamos verlo así. Tenemos los ejemplos del Salmo 98, del 4 al 8, el Salmo 147, 1, 7 y 12. Si este se repite otra vez al final, surge así una especie de conjunto estrófico. Así está el Salmo 103, 22 o el 104, 35. En el Nuevo Testamento, la historia de la infancia de Jesús, obviamente, se nos ha transmitido a través de relatos muy interesantes. Y la mayoría de estos relatos está acompañado por himnos que tienen la misma estructura de los himnos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Menciono algunos que conocemos: el Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo y ser paz porque he visto la salvación. Es el que hace Simeón en el templo en compañía de Ana. Sí, el Nunc Dimittis. Sí. Aparte de esto, se encuentra también el Magnificat, que es una glorificación total. El Magnificat para mí copia el modelo, el patrón del himno que Ana, la mujer de Ecbatana, hace para poder alabar a Dios, porque Dios miró su oprobio, su esterilidad, y ella pudo concebir a Samuel, a quien después deja en el templo al servicio de Elí. No me había dado cuenta que los 3 están en Lucas. Sí. Además, también encontramos los himnos cristológicos de las epístolas de Pablo o del Nuevo Testamento, en la mayoría de Pablo, pero también hay en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, donde se citan antiguos himnos litúrgicos que han sido, digamos que, ¿cómo se dice, Dubén, cuando una canción vieja un artista la coge y la canta nuevamente remasterizada? No sé cómo se dice. Remake. Hace un... Remake, algo así. No. Ya te digo la palabra. Un cover. Cover. Un cover. Un cover. Sí, cover. Ok. Entonces, pues, digamos que los himnos del Nuevo Testamento son un cover de todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Sí. Menciono algunos. Hechos de los Apóstoles 16:25, Efesios 5:19, Colosenses 1:16 y siguientes, por supuesto.
También Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16. La primera carta a Timoteo 3, 16. Y en el libro del Apocalipsis 11, del 15 al 18. Algunos teólogos también ven en el prólogo del Evangelio de Juan un himno antiguo que habla de la eternidad del Logos como concepto. Aquí voy a decir una barbaridad, pero esto es lo que impidió o lo que hizo que el Evangelio de Juan entrara en el canon tarde, de forma tardía. Y es que el prólogo del Evangelio es gnóstico, totalmente gnóstico. Hablando de luz, tinieblas, conocimiento, rechazo al conocimiento, rechazo a la luz, etc. Entonces es algo donde el genio de Juan hace uso de elementos rituales que ya existían y les llena de un sentido y un sentimiento cristológico de una forma suprema. Entonces tenemos esto, tenemos los himnos, y los himnos son por lo general de bendición, y también podrían entrar en una clasificación que llamaríamos, o podríamos bien llamar, poesía bíblica. ¿Okay? Pero a fin de cuentas nos quedamos con la Tehilá, himnos, Tehilá Kiddush, himnos de bendición, himnos de alabanza, himnos aleluyáticos, himnos que donde ustedes vean metido en los salmos un aleluya, es un himno de alabanza y de glorificación a Dios. De ahí que el gran himno sea el Salmo 150, que comienza con esta aclamación, aleluya. Bueno, esto como introducción. Les estaba leyendo del diccionario bíblico de H.H. Van der Boom y de Ausejo, de editorial Herder. Este librito que tengo aquí, como el libro gordo de Petete, para los que recuerden eso. Entonces, ahora sí, me gustaría que comencemos a buscar en la Biblia. Todos tienen la Biblia, ¿verdad? ¿Tienen o no tienen la Biblia? ¿Sí? Sí. Dios mío, no me asusten. Yo no la tengo a mano. Y en el sitio donde estoy no puedo abrirla, cerrarla. Mira, Ignacio, yo te vuelvo a dar clase. Cada vez que no traigas la Biblia a clase, un punto menos. Bueno, Te perdono ya por lo que queda de semestre, que es una clase. la tengo virtual, pero me tardo un poco más en abrirla porque tengo que hacerla desde el computador, pero si la tengo a mano, virtual, no hay problema, no me quita el punto. Miren, no, la tienes virtual, pero es que a mí me encanta el papel. A mí se me hace muy difícil leer en pantalla, además me cansa mucho la vista. Y a la hora de estudiar, es mucho mejor tener la Biblia que podamos abrir. Una cosa es hacer un trabajo, si la tenemos digital, es mucho, abrevia mucho ir a la fuente directamente, copiar y pegar. Pero a la hora del estudio, no hay nada como la Biblia que uno la pueda tener en la mano, tener el libro en la mano y poder ver lo que nos ofrece el texto. A mi modo de ver. Vamos a comenzar. Voy a Tengo la Biblia también, si abro van a un repartir espacio. citas. Voy a ver si abro un espacio y puedo bajarla. Un segundo. No, avancen. Es algo que yo voy a hacer. Ya regreso. Bueno. Entonces vamos a abrir el Evangelio de Lucas.
Abramos todos el Evangelio de Lucas. Listo. Y vamos a irnos directamente a los textos, al capítulo 1 y capítulo 2. Sí. Vamos a hacer un recorrido por el capítulo 1. ¿Qué nos ofrece el Evangelio de Lucas? Leo, estoy usando la Biblia de Jerusalén. En la primera parte, los biblistas de Jerusalén han dividido en un prólogo del versículo 1 al 4. En este prólogo, Lucas explica los motivos de su obra y la dedica a un supuesto Teófilo que podría traducirse como amigo de Dios, Teófilos, o amado de Dios. En todo caso, es una amistad o un amor de Dios hacia la persona. Se puede interpretar como un personaje histórico a quien realmente Lucas dedica su obra, o como un personaje creado que involucra intencionalmente a todo aquel que se siente o que es amado por Dios, es decir, a todo cristiano. Entonces, el título o la dedicatoria le da un valor universal al texto si lo vemos desde esa perspectiva. Luego, a partir del versículo 5, se comienza a narrar la historia de San Juan Bautista. Y comienza el encuentro entre Zacarías y el ángel. Sí. Gabriel, el mismo ángel que le hace el anuncio a María, es el ángel que le hace el anuncio a Zacarías. Una vez que se anuncia a Zacarías y la señal, se le da la señal de la mudez por haber dudado, viene en el versículo 26 el texto de la anunciación. Hay dos anuncios acá que tienen básicamente el mismo esquema. Al sexto mes del primer anuncio, envía Dios al mismo ángel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una Sí, virgen está bien, gracias, cielo. posada con José de la casa de David. Luego de la anunciación tenemos la visitación. Ya saquemos cuentas. A Isabel le quedaban en teoría 3 meses para dar a luz, porque este es el sexto mes del embarazo o del anuncio, y María va a acompañar a Isabel los últimos 3 meses, y cuando nace Juan, ella vuelve a Nazaret. Se supone. El texto no nos dice precisamente eso, pero se saca la conclusión de que ha sido así. Pero la visitación nos ofrece unos himnos que son muy bellos. Vamos a leerlo, porque el Magnificat es el que abre este himnario diciendo en el 46, 1:46, dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Vamos a ver este.
Déjenme contestar el teléfono porque si no va a haber un caos. Permiso. Rubén, buenas tardes. Dice aquí, María se quedó con ella. ¿Con ella qué significa? Se quedó con ella unos 3 meses. Entonces sí quiere decir que María vio nacer a Juan. O sea, Isabel, ella fue a acompañar a Ah, Santa Isabel, Isabel. perdón. A Isabel. Ok. Ya llegó la secretaria. Sí, el tiempo es interesante porque los evangelios nos dan unas claves cronológicas que son serias. Al 6º mes, María recibe su anuncio, pero se le da como señal, como signo, para que ella vaya a verificar a la que se llamaba estéril, que también está en estado. Y cuando María, la cosa es que la gente es muy romántica y yo no voy a romper ese romanticismo, no es mi intención. Yo también soy romántico, me gustan las series coreanas, pero no llora mucho. Pero cuando María va en Karen a visitar a Isabel, ella no fue porque realmente ella era la servidora, la esclava, la enfermera o la partera, ¿no? Ella va a ver el signo, porque el ángel le da a María un signo, y el signo es que aquella que se llamaba estéril en su vejez está en estado. Ese es el signo. Entonces Padre, va a corroborar ese signo. padre, que me llama la atención, ¿no? Los 3 meses que se queda María, un poco lo que nos dice la segunda carta de Samuel 6, yo sé que el arca se quedó también 3 meses, ¿no? Allá con David. Entonces, como, no sé, digo yo como asemejando a María con esa arca. No es una casualidad, es una intención narrativa, porque María es el arca de la nueva alianza, porque tiene en sí la gloria de Dios. Lo que está diciendo es muy correcto. No es una casualidad, ¿no? Eso sí no es romanticismo, eso es una intención literaria. O sea, cuando Lucas está escribiendo su evangelio, Lucas está citando las escrituras. Y la que recibe la gloria del Señor, el Espíritu Santo, la que ha sido depositaria del cumplimiento de las promesas, es María. Entonces María, así como el arca de la alianza va y santifica y bendice, de esa misma forma María va. Pero lo que tenemos que ver son las acciones, también recuerden las acciones de los personajes, porque una cosa es el contexto eclesiológico y otra cosa es el contexto inmediato de lo que nos ofrece el texto en relación a la historia de cada personaje. Entonces tenemos aquí que esta virgen, después que recibe el anuncio, la señal que se le da es: mira, también Isabel, tu pariente, en el versículo 36. Mira, Sí. también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Después que se le da a María la señal, está el consentimiento ante la oferta que se le hace. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue, dejándola se fue. Pero al 6º mes, ella va, se dirigió con prontitud a la región montañosa de una población de Judea llamada Encarén, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. María quería ver la señal, María quería ver realmente que lo que el ángel le dijo era verdad. Porque eso, a todas, una mujer que ya perdió la regla no puede concebir. No puede. Entonces ya hay una situación de fondo donde María va a corroborar que lo que el ángel le ha dicho es verdad. Y se queda. Y allí agregamos todos los elementos de tipo teológico que nos ofrece la tradición.
vamos a concentrarnos en el himno. ¿Qué elementos, les pregunto yo a ustedes, vemos en este himno, en este Magnificat? Atrévanse a leer el texto y a poder expresar las ideas que ustedes ven. Bueno, me imagino que ahí ella se da cuenta en realidad de que va a ser la madre del Mesías. Si no se había dado cuenta antes, porque dice, porque así he fijado en la humildad de su sierva, en adelante me felicitarán todas las generaciones. Ella está consciente de su papel ahí, a pesar de su humildad. Bueno, humildad es reconocer las cosas en su justa medida. Ok. ¿Qué otro comentario? Bueno, donde habla de la fuerza que dispersó a los soberbios por su propio corazón. Y que su misericordia alcanzará. Digamos. Allí hay un esquema, un doble esquema, que es el de promesa y cumplimiento de la promesa. Y comienza Lucas también a hablar de algo que él va a usar en todo su evangelio. El otro esquema que él utiliza es el de exaltación y humillación. Entonces él antepone, en el último caso, la humillación, los humildes, que son exaltados, y los soberbios, que son humillados. Y también pone la promesa hecha a nuestros padres en el Antiguo Testamento y que reciben su cumplimiento histórico concreto en el seno de María. De allí que el Magnificat diga, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso, su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Esto aquí no es ninguna casualidad. Aquí está hablando Lucas de su propia teología. El evangelio de los humildes, el evangelio de aquellos que han experimentado la misericordia de Dios, el evangelio de los que han sido exaltados, alzados, y también de los que son humillados. ¿Qué otra cosa ven ustedes? A ver. Los hambrientos colmó de bien y despidió a los ricos sin nada. Ok. Entonces antepone nuevamente, hay una comparación antagónica entre pobreza y riqueza. La pobreza puede entenderse desde el punto de vista material formal, pero también desde el punto de vista teológico, hablando de los anahuim de Yahvé, que son el resto, lo que sobró, lo que quedó. Estos pobres, que Mateo llamaba a los pobres en el espíritu, realmente son los pobres, aquellos que abandonan todo y pueden ponerse en las manos de Dios y dejar que Dios guíe sus vidas. Hay algo que siempre me llama la atención y es un poco repetir el sentido de la historia de la salvación desde el mismo Adán. En el 54, 55 y 56 ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Es un poco la continuidad de la historia de la salvación que está en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es correcto eso, Ignacio. Y eso empalma con lo que dije antes del esquema promesa, cumplimiento de la promesa. Lo que Dios ha prometido haya su cumplimiento en la encarnación.
tenemos que ver este himno, aunque lo diga María, es un himno cristológico. ¿Sí? Sí, definitivamente. Es Ya un himno. les dejé caer la conchita de mango. Es un himno cristológico, no es un himno mariológico. Es un himno cristológico. ¿De quién habla el himno? De Cristo. Habla del Cristo. ¿Quién es la misericordia de Dios? Pero habla por Ese es boca el de Señor. María. O sea, recordemos que María es la madre del Señor y por su boca habla Cristo, No habla estamos Dios. poniendo en duda la virginidad, ni la virginidad perpetua, ni la maternidad divina. No voy a caer en estos temas porque si no la clase se va por otro lado. Ok. Bateamos por la goma y adiós. Después Maduro nos corta la corriente y nos quedamos sin clase. El himno es Cristológico, definitivamente. Ahora, ¿por qué? Si aparenta ser mariológico. Cuando inicia el himno que dice, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿A quién cita? ¿Al Hijo o al Padre? ¿O al Espíritu? No, está citando al Hijo. De hecho, la palabra Jesús o Yeshua es Yahvé salva, refiriéndose a Yahvé salva. La salvación de Yahvé a través del Mesías. Yo lo pondría en otro versículo. A ver si lo descubres tú. Porque ha hecho en mi favor maravilla el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia. ¿Qué maravillas acaba de hacer en el versículo 30? Vamos atrás. Dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Sigue leyendo. ¿Vas a concebir? Vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El 32. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí está el Reinará contexto sobre la del casa himno. de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Ese es el contexto del himno. Y por eso María dice que el poderoso, santo es su nombre, ha hecho cosas grandes en ella. ¿Qué ha hecho? La ha considerado como morada del Dios Altísimo y por eso lo que ella lleva en sí es santo. Y también en el versículo 56, prometido a nuestros antepasados. ¿Qué prometió los antepasados? Mesías, ¿no? El anuncio del Mesías, la llegada del Mesías. La llegada del Entonces, Mesías. el himno, aunque aparenta ser de tipo mariológico, realmente el contexto es profundamente cristológico, porque es como un eco de María ante todo lo que ella ha visto y oído. El anuncio que se hace. Sí. Surima, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Ciertamente, en el capítulo 30, 31, habla de que el ángel pues le dice a María que, En el capítulo 30-31 ¿de cuál evangelio? del que estamos leyendo. Entonces en el versículo. Ajá. Entonces, permítame un momentico para ponle por nombre Jesús, porque él salvará a tu pueblo. ¿Sí? Entonces, ciertamente, como el compañero hizo referencia a Yeshua, y estamos haciendo un poquito teología, es importante, yo considero que es importante, Padre, que nosotros, independientemente de que continuemos con una tradición que viene desde mucho tiempo atrás, ciertamente tenemos también que hacer de conocimiento, ¿verdad?, a nuestros compañeros, que Jesús es de 400 años para acá.
Entonces, ¿cómo le llamábamos a Jesús 1600 años antes? Entonces, esas cosas son importantes, independientemente de que sigamos con la tradición. Debemos, yo hablo mucho de lo que... No entiendo por qué, el porqué de tu participación, porque no estamos haciendo ningún salto. No estamos poniendo el anuncio estamos hablando cristológico. de lo Estamos que usted hablando, está... escúchame, estábamos hablando de que en este himno se dan dos esquemas, el de exaltación y humillación y el de promesa y cumplimiento de la promesa. La promesa ha sido hecha en el Antiguo Testamento y es cumplida perfectamente en Jesucristo. No estamos poniendo en boca de la gente del Antiguo Testamento el nombre de Jesús. Estamos haciendo una referencia concreta a lo que nos dice la Anunciación, la perícopa de la Anunciación. A partir de allí es que hablamos del nombre de Jesús. Y no se dice, se dice Joshua. Joshua, que es igual que decir Josué. En el libro de Josué se dice Josué, se dejó de esta forma para que los nombres no compitan y para darle toda importancia a Jesús. Pero Josué, Joshua es el mismo nombre. Así que este nombre no era exclusivo de Jesús. Ya existía en el Antiguo Testamento porque los judíos eran adictos a poner nombres con gran significado a sus hijos, principalmente a los que tienen un rol protagónico en la historia de Israel. Entonces, no estamos haciendo ningún acto anacrónico, para aclarar ese punto. Nos referimos concretamente a lo que nos ofrece No, padre, estoy hablando, estoy tomando el hilo, eso es lo que como específicamente habla allí el ángel, es importante porque es como usted dice, pues el ángel le dice en hebreo, ¿ves? Ponle por nombre no, te corrijo, Yeshua se lo dijo en arameo, no en hebreo. En arameo, perdón. El ángel habló con María en arameo, no en hebreo. El hebreo nada más se usaba en la sinagoga y en el templo. Así es, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted. Le dice algo así como Shlom Lech Marian, Maran Ata, Maran Amech, Maran Ata. Ajá, exactamente. Maranata. Estamos de acuerdo. ¿Otro comentario? No sé si comentario o pregunta, pero a mí de todo el cántico digamos, me sorprendió esto de acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Es como si ya la venida de Jesús estuviese cumpliendo la historia de la salvación de Israel en Jesús. Eso es algo así, Guillermo. ¿O no? Es mucho más bonito, Dubén. Mira, todas las promesas que se le hicieron a Abraham encuentran su perfecto cumplimiento en Jesús. En Jesús. Eso es lo que estaba viendo. Todo lo que se le prometió a Abraham. ¿Qué se le prometió a Abraham? Se le prometió la tierra y una descendencia. ¿No? Son las dos promesas. La tierra y la descendencia. Innumerable, incontable. Las promesas que se le han hecho a Abraham, a los patriarcas, reciben el cumplimiento perfecto en Jesús. En Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Estamos hablando aunque todo está en una clave post-pascual, para poder tener un poco de noción cronológica, decimos Jesús al Cristo prepascual y hablamos de Jesucristo al Jesús post-pascual. ¿No? ¿Se entiende, no? Para poder entender un poco, porque los títulos los recibe Jesús después de su glorificación, no antes. Cronológicamente hablando, aunque ya el Evangelio presupone todo eso. Sí, es bonito eso de la promesa. Entonces, este es precisamente el esquema de promesa-cumplimiento. Ahora, lo de los humildes es muy importante, porque el Evangelio de Lucas es el Evangelio de los humildes.
es el evangelio de los pobres. Y tiene un contexto social muy marcado por el concepto de la pobreza y la opción que hace la iglesia para ayudar a los menesterosos, a los que tienen necesidad del pan material, que tienen necesidad de la misericordia de Dios, de ser tomados en cuenta, de ser reintegrados al seno de la comunidad, porque estaban los marginados, los excluidos, aquellos que no contaban y que comienzan a formar parte a través de este cumplimiento de las promesas, sobre todo las promesas mesiánicas que ya hemos visto, de que cuando llegue el Mesías, le devolverá la vista a los ciegos, enderezará los pies de los cojos, curará al leproso, curará al sordo, hablará el mudo, etc. Todo esto que se hace va en relación a un midrash. Mira, hay un midrash muy bonito que los hebreos usan para dar catequesis a los niños, y que está en el libro. Es un libro que se ha usado mucho en el cristianismo. Yo lo tengo en mi casa, estoy ahora en la parroquia, que se llama Moisés contado por los sabios. Es un midrash bellísimo. Y dice, se cuenta en ese midrash que el pueblo de Israel era feo, pero un pueblo feo, un pueblo horrible. Estéticamente hablando era horrible. Pero que cuando llegue el Mesías va a ser más verdugo que Osmel Sousa, pues. Va a embellecer al pueblo. ¿Por qué el pueblo está feo? Porque Dios no está con el pueblo. Por eso el pueblo es ciego, es cojo, está choreto, está leproso. Entonces, cuando venga el Mesías, le devolverá esta belleza al pueblo, porque Dios, como dicen los libros sapienciales, es el autor de la belleza, de la eterna belleza, que es uno de los atributos propios del ser divino. Entonces, cuando hablamos de todo lo que es bueno y bello, allí está presente Dios también. Y este himno también nos deja ver toda esta bondad de Dios, esta belleza de Dios, que viene a cumplir lo que ha prometido. Ya el versículo 31 nos dice en qué consiste este cumplimiento de la promesa. El que va a ser concebido en el seno de la Virgen es el que será grande hijo del Dios Altísimo, y Dios le dará el trono de David su padre. Otra promesa, porque sí, aunque la promesa es que el Mesías viene de la dinastía davídica, de la casa de David, de la familia de David, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es la misión? Salvar a muchos. Pero eso lo vamos a ver en otro evangelio, que es el de Mateo, no en el de Lucas. No nos confundamos. El evangelio de Mateo tiene el anuncio a José, que Lucas lo desconoce. Y cuando se hace el anuncio a José, que José como padre es aquel que tiene que dar el nombre, se le explica el motivo de esta tarea. Podemos buscar de una vez Mateo 1:21. Sí. ¿Qué dice? Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Eso lo dice el Evangelio de Mateo, no lo dice Lucas. Lucas está hablando del cumplimiento de las promesas mesiánicas. De eso sí habla Lucas. Muy bien, para que lo tengamos de fondo. Juan Mario, a ver, ¿qué opinas tú? Es lo mismo, padre, en el versículo 45, que dice: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Sí, aquí sí es concretamente relacionado, dirigido a María.
¿Qué se le ha dicho a María de parte del Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué se le dijo? Que será la madre de Dios, Padre, feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Sí, pero lo que se le ha dicho es que está en el versículo 30. Primero, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Esto fue lo que se le dijo a María. Este realmente es el núcleo del anuncio. Luego, después del núcleo del anuncio, tenemos una justificación. Y ante esta justificación hay una respuesta inmediata. ¿Qué responde María inmediatamente? ¿Cómo sucederá eso? Pana, te volviste loco. El Señor. Padre, me llevó ahí porque te enloqueciste. Estábamos en Lucas, disculpe, padre, Manasés. Estamos en Lucas, de lo que usted me llevó a Mateo, pero me está hablando ahora de María. ¿Estamos hablando de José o de María? No, volvimos al Evangelio de Lucas. Y seguimos la referencia a Mateo. ¿Volví a Lucas? Sí, claro, hace rato. Okay. ¿Entiendes, Juan Mari? Sí, Padre, perfectamente. Agradece mi alma al Señor. Sí. Entonces, en el esquema de la visitación tenemos el contexto histórico, el saludo, alégrate, llena de gracia, Keicharitomene, la llena de gracia. Eso sí es un título propio para la Virgen. El Señor está contigo. Esto es algo equivalente al Shalom, que es el saludo habitual de todo hebreo. Shalom Alejem, la paz esté contigo. Alégrate. Marán es Señor. Marán Amej, el Señor está contigo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y María, ante el espectáculo del ángel, se conturbó, se llenó de miedo, de pánico, de temor, pues es lo propio. Pues no tengas miedo. O sea, ¿qué harían ustedes si se le aparece un ángel en el cuarto, un espíritu, una cosa que está flotando en el aire y te saluda? Alégrate. No, o sea, es lo propio, es lo normal. Y ante esta actitud, respuesta de María, que está perturbada ante lo que le está pasando, lo que está viendo, que no lo cree, el ángel le dice inmediatamente: no temas, Marián, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta misma gracia que ya ha sido dada como título, Keicharitomene, la llena de gracia. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este es el núcleo del anuncio. Delante de esto, María se perturba más y le dice al ángel: chamo, te volviste loco. O sea, yo no he estado con ningún hombre, yo soy virgen. O sea, esto no puede ser. No puede ser. No puede ser. Y hago énfasis en este no puede ser. María, el Evangelio lo dice de una forma más elegante. Dice: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Pero así que a mí José no me toca ni con el pétalo de una rosa. Ese Señor me respeta. O sea, esto era sagrado, sacro, sagrado. Está penado por la ley. Si se les descubría teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, corrían el riesgo de ser apedreados y morir. Porque uno de los dos fuese adúltero. Igual, sociológicamente es un estigma muy fuerte. Sin embargo, esto que es imposible, el mismo ángel va a decir luego en el versículo 37 algo que va a ser sostenible a lo largo del Evangelio.
¿Qué dice el versículo 37, Manasés? ¿Qué dice? Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Esto es lo que dice el versículo 37. Entonces, aquí tenemos el contexto. Este contexto que nos da la visitación o la anunciación primero y luego la visitación, nos va a servir como marco que va a contextualizar este primer capítulo. ¿Okay? Y ahora sí, se entrelazan las historias de los nacimientos milagrosos. El nacimiento de Juan viene primero y después el nacimiento de Jesús. Padre, en el Evangelio de... A ver, ¿quién habla primero? Mira, no, que yo estaba revisando y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, el primer versículo, arranca, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Obvia todo esto que estamos viendo en Lucas y que hemos revisado en Mateo. Sí, Mateo, Jesús, esto es un tema bastante complejo. Ya ustedes vieron la cuestión sinóptica. Sí, en Nuevo Testamento. Tú la viste, pero Mateo la vio, Jesús la vio. También, yo también. Ok. Yo no la he visto. Bultmann. Son los evangelios de la infancia. Mateo Sí, y Lucas son considerados los evangelios de la infancia. Sí, pero calma, que la cosa no es tan romántica. Cuando se aborda el tema de la cuestión sinóptica, en esto el especialista es Bultmann, nos está hablando de una situación bastante compleja, porque hay un material que Mateo y Lucas conocen, que Marcos y Juan, si lo conocen, lo ignoraron. Lo obviaron. No, lo ignoraron, no les interesó. Vamos a decirlo como es. ¿Por qué lo ignoran? Porque cada evangelio, en primer lugar, tiene su propio objetivo o propia visión o intención literaria. El primer evangelio en ser escrito es el de Marcos. Antiguamente se pensaba que era el de Mateo, se ha comprobado que no, que el más antiguo es el de Marcos. Luego, Mateo y Lucas copian el esquema que nos ofrece Marcos, pero ellos a su vez se nutren de otras fuentes de forma personal y a la vez colectiva. Tienen como fuente la fuente Q y al mismo tiempo tanto Lucas como Mateo hacen su propia investigación y tienen materiales que ni Mateo ni Lucas conocen de forma simultánea. Por eso las diferencias entre las narraciones que nos presenta Lucas y que nos presenta Mateo, no solamente en los evangelios llamados de la infancia, sino a lo largo del cuerpo del evangelio. ¿Okay? El caso de Juan es distinto. El caso de Juan es especial porque cuando a Juan no le interesa hablar del nacimiento de Jesús según la carne, a Juan lo que le interesa es hablar de la preexistencia divina del Logos, que es eterno, que es consubstancial al Padre, que es luz. Eso es lo que dice Juan en el Evangelio. Entonces, la teología de Juan completa todo lo que los evangelios de la infancia no contienen, que es una reflexión teológica mucho más madura. Y el evangelio de Marcos no tiene nada de los evangelios de la infancia porque, bueno, porque es que ni se lo plantearon, pues, porque eso no les interesaba. Una clave en el Evangelio de Juan que yo veo allí es cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios. Entonces creo que es como el epicentro del Evangelio. Pues. Quiere, como usted dice, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, quien fue enviado para quitar el pecado del mundo. Sí, pero el énfasis no está solamente en esa frase.
está a lo largo del Evangelio, explicándose en todos los 7, que ya vimos la semana pasada, que realmente son más de 7, los 7 yo soy, que nos da el Evangelio de Juan, donde cada yo soy explica una dimensión de la persona de Jesús en el Evangelio. No, y lo que dice Juan en el prólogo, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz. ¿Y quién era la luz? Dios, No, Jesús. Estoy hablando de Jesús. El prólogo habla de Jesús. De Jesús. Es posible que de repente Mateo y Lucas hayan entrevistado a María o a algunos familiares de Jesús. Yo lo hubiera hecho. Claro, ¿verdad? Padre, yo le hubiera preguntado a María, mija, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo es eso de la virginidad? O sea, yo se lo pregunto. Me canso. Claro. Padre, o a Jacobo o a los otros que estaban cerca de Jesús. No, y claro, es que si yo no soy testigo ocular y esta primera generación está viva, cuando cuentan los milagros, es que yo tengo que preguntarles, porque es que si no, no soy yo. Les tengo que preguntar. Claro. Padre, una pregunta. Usted mencionó el verbo ese Yo creo que que eso está ahí. Un momento, a ver. Un Lucas, momento. yo creo que debe estar. Dale la palabra a Jesús, Jesús Arévalo. Dime, Jesús. Padre, usted mencionó el verbo ese, por decirlo así, que es aritomene, ¿no? Pero yo veo que las traducciones protestantes no lo traducen como llenas de gracia, sino muy favorecida. Yo creo que hay una sutileza y una intención. Porque esos pendejos, y me perdonan, pero es que aquí yo me meto con toda la pasión de mi alma, hacen todo el esfuerzo posible por quitarle la importancia hasta literaria al texto que favorece la presencia de María en la tradición del cristianismo. Entonces, de allí que estas traducciones sean muy cuestionables, porque el texto griego es el texto griego, el original. Y ellos cuando traducen solamente para justificar sus puntos ideológicos, que son atacar, por ejemplo, en el capítulo 16 de Mateo, la figura del primado de Pedro, y en los textos del Evangelio de Lucas, todo lo que está referido a María. Es una obsesión que esta gente... Y otra cosa que me llamó la atención en el Magnífica, donde dice, creo que el 46, versículo 46, 1.46, dice, pero en el 47 dice, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Habla como en el presente, ¿no? Y en el que usted nos leyó, que nos salvará. Hablan como en futuro. ¿Cuál versículo es ese que tú estás confrontando? Entonces eso me llamó la atención. ¿Cuál versículo que es me ese? imagino que parece... ¿Cuál versículo es ese? El 47 de Lucas 1, versículo 47. No está en tiempo presente. Donde María dice, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Se alegra en Dios mi Salvador. Está en tiempo presente, no está en futuro. Como que allá en Mateo dice, y nos salvará como en futuro, ¿no? Viendo la cruz que faltaban como 33 años. ¿Cómo? No se corta, no entiendo. Perdón. El versículo, Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea que María acepta completamente lo que el ángel le explica y la responsabilidad que asume, ¿no? O la gracia de Dios hacia ella. Sí, María es la primera discípula, la primera creyente, y luego en el versículo 45 escuchamos esto en labios de Isabel. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas
que le fueron dichas de parte del Señor. Así es. Y cuando Jesús es confrontado, cuando se le busca y se le dice, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús pregunta, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y luego él mismo responde, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿De quién está hablando? María. De María. O sea, a María se le quita esto. María es aquella, es la primera que escucha la palabra y la cumple. Ella, como sujeto pasivo de la gracia divina en su vida. Pero luego, en ella, Así es. en ella, o sea, ella practica lo que ha escuchado. Pero luego, en ella, se cumplen las promesas hechas a los patriarcas. O vamos a decirlo de una forma mucho más precisa, a través de ella, Dios cumple lo que ha prometido. Así es. ¿Okay? Y no le estoy quitando mérito a la obra redentora de Cristo. Pero María hace posible que la humanidad pase al ser divino y que el ser divino pueda ser encarnado, pueda asumir nuestra condición humana. Esto ocurre en María y a través de María. Siempre hablamos de la encarnación, pero lo que no pueden negar los protestantes en general es que la encarnación se da en el ser de María. ¿Se puede decir que María es la plenitud de los tiempos? No, absolutamente. ¿No? Eso sí no. La plenitud de los tiempos no. O sea, no combinemos las cosas. En la plenitud de los tiempos, cuando ya todo estaba para ser consumado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Ni siquiera San Pablo dice eso en la carta a los Gálatas. Cuidado con eso. No te me vas a meter hereje en la última hora. Gracias, profesor. ¿Qué pregunta? En la última clase. Sí. En la penúltima. Te raspo. Sanduén. Está raspado. Si te pones de hereje, te raspo. Crisma, hermana Crisma, a ver. Bueno, padre, una inquietud. ¿Se ha encontrado alguna vez un conflicto entre lo que la Iglesia Católica enseña y la interpretación de los teólogos, de los biblistas? A ver, ¿cuál, hermano? ¿Aló? Sí, ¿me ¿Cuál es la escuchó interpretación? la pregunta? Era una pregunta. A ver, entonces hazlo con tono de pregunta. Ajá. Hablando de todo lo que hemos escuchado, me da la curiosidad, ¿no? Si alguna vez se ha encontrado un conflicto entre lo que la Iglesia Católica enseña y la interpretación de los teólogos, de los biblistas. Sí, muchas. Hay un teólogo que se llama Brown, es su apellido, que es demasiado histórico crítico y con su afán de desmitificar, habla de María de una forma que no te dan ganas ni de rezar más el rosario. O sea, es una cosa absurda. Pienso que nosotros, como Iglesia Católica, en un momento de la historia, y esto hay que entenderlo bien, hemos exagerado muchas cosas en torno a María, sobreponiendo el rol de María por encima del rol de Jesucristo, en cuanto es aquel que tiene, que es en sí fuente y origen de la salvación, y María que participa, como dice la tradición de la Iglesia, en función de los méritos de Cristo en la obra redentora. O sea, María no es María porque ella es María.
María es María porque es la madre de Jesús. Entonces, en función de esta maternidad divina, porque María es madre de la persona total, esto lo vimos ya en clase al principio, cuando estábamos hablando de la problemática cristológica, María, en María se da la encarnación. O sea, esto es algo que no se puede obviar. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Brown? Brown dice, pero en el pasado hubo más milagros de autogénesis, nacimientos milagrosos. No, Jesús no fue el único caso. Y entonces también dice, no, entonces el ángel es un género literario. Y luego nos leemos El caballo de Troya, que se puso de moda en los años 80. Mucha gente lo leyó en Venezuela, El caballo de Troya, y comienza, y después el Código da Vinci. Primero fue El caballo de Troya. Y entonces Yo dice leí Caballo de Troya, yo lo leí, lo admito. por eso que tú estás así, todo ponchado. Entonces en el caballo de Troya, o sea, María queda, claro, es virgen, pero es virgen al estilo, ¿ustedes se acuerdan de la novela Juana la Virgen? Que pasó en TV. Bueno, así. Entonces, María le pasó lo que le pasó a Juana la Virgen, que ella no sabía cómo, pero está embarazada. Y entonces el pobre José, trepándose por las paredes como Spider-Man, porque ese muchacho no era de él. Y claro, se quiere divorciar en secreto y todo el rollo. O sea, yo no sé quién escribió Juana la Virgen, pero yo creo que lo que hizo fue leer el Evangelio de la Infancia de Lucas y la versión de Mateo, y ahí sacó la novela. Entonces, esto forma parte de todo este entramado que hay en cuanto a la maternidad divina. Miren que mucha gente no pone en duda que María sea santa y que sea madre, pero cuando le tocan el tema de la virginidad, allá ahí comienzan muchos matices. Se ha llegado a hablar, Christmas, y le digo a todos también, hasta de la participación espermática de José en el asunto. Y entonces, ¿qué decían? Decían que, claro, como Dios es el que guía todos los procesos históricos, obvio, si José y María tenían un encuentro sexual como era natural, entonces ese hijo es hijo de Dios, porque a través de José, Dios actuó y dejó caer la semilla en el seno de María, y por eso es que María queda en estado. Esto se ha dicho en la teología. Ahora, hay algo... Es una especulación. Totalmente. No, claro, pero es la misma especulación de Juana la Virgen y del caballo de Troya. O sea, porque el caballo de Troya lo que te dice es que una nave espacial baja y entonces en esa nave espacial un tubo de luz se chupa la que se la lleva para arriba en una especie de cubículo celestial. Es demasiado bueno. Y ahí es donde la inseminan. O sea, es una cosa que es impresionante. Claro, esto yo lo digo así a son de juego, pero es un tema bastante serio. Porque recuerden lo que les dije cuando hablábamos del problema de Éfeso. Cuestionar la maternidad divina de María es cuestionar la humanidad de Jesús. Sí. El problema no es tan simple. Sí. No es tan simple. Padre, con la pregunta que hizo de la persona anterior, el Papa Pablo VI en la Mariolis Cultus, él dio la exhortación cómo es el verdadero culto a María, ¿no? Cuando la sacamos de ese culto, caemos en otra cosa que no es el culto de la iglesia. No Yo sé qué opinas de eso. voy a decirles algo con muchísima responsabilidad, que es una opinión que yo he estado madurando por mucho tiempo y que por respeto a la doctrina dejé de investigar y trabajar en el tema para no caer luego en deformaciones. Tengo miedo. Ok, ya esa introducción ya ustedes van a Tengo entender lo que les quiero miedo, ya decir. tengo miedo. Yo no dudo en la virginidad de María.
No lo dudo. No dudo en la concepción virginal, no lo dudo. No dudo en la virginidad perpetua de María. No lo dudo. Pero hay dos cosas que la Iglesia ha perdido por defender a capa y espada la virginidad perpetua de María. Primero, presentar el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret como una situación normal y no extraordinaria, donde una familia normal acoge la gracia divina y manifiesta a través de su pobreza la salvación al mundo. Eso, lo primero. Y dos, que aunque María se hubiese luego unido íntimamente a José y hubiese tenido más hijos, eso en nada afecta la redención. En nada. Absolutamente en nada. Porque nuestra salvación no está basada en la virginidad perpetua de María, sino que María concibió virginalmente a Jesús. Ahí está la cosa. Si luego María, como una esposa normal, se une a su esposo, es que ni siquiera está pecando. Hay una mentalidad bastante rara detrás de todo esto, donde por mucho tiempo en la iglesia nada más se unían los esposos para la procreación, porque el sexo siempre ha sido visto como algo malo. Y antropológicamente eso no es así. La iglesia ya no lo ve así. Eso ha quedado en un estadio muy atrás en el proceso histórico y evolutivo de la antropología cristiana. Entonces, cuando yo estaba trabajando estos dos temas, mi propio profesor de Mariología me dijo, mira, Guillermo, estos son temas para una tesis doctoral, no te quemes, deja eso por ahora, etcétera. Y yo le hice caso. Pero la iglesia pudo haber sacado provecho a la moral familiar presentando una familia normal, no una familia donde hay un esposo disminuido en sus funciones como esposo. ¿Entienden lo que les quiero decir, verdad? Sí, Juan Mari iba a hacer una tesis sobre eso, Juan Mari. Lo habíamos conversado la vez pasada. Entonces, esto es bastante delicado porque hablar de estas cosas es coquetear con la heterodoxia y entonces es mejor mantener la comunión. Pero estas son ideas que también surgen en la especulación teológica. ¿Okay? Entonces, defendiendo lo que hay que defender, todo lo demás es reflexión. ¿Defendemos la virginidad perpetua? Sí. Eso es así. Hay una película que no ha salido todavía, la escribió un primo, la produjeron en México y tal, artistas latinoamericanos, va a salir en diciembre, que trata un poco esa relación, porque este primo es un poco tostado, bueno, y trata un poco esa relación de María y José. Y en la película, efectivamente, hay un momento en que José le dice a María, yo te amo. Y ella también. Pero no pasa de ahí. Pero él dice, y tiene razón, o sea que eso tiene que haber formado parte de la relación, o sea. Es lo normal, es lo normal. O sea, no estamos hablando de cosas que son anormales, es lo normal. El escritor me dijo, el guionista me dijo que él quería, en una parte de la película, que se dieran un beso, pero los productores le dijeron nanain, nanain, porque si no el Vaticano no nos financia la película. Pero es muy interesante, va a salir en diciembre. Y la recomiendo porque de verdad que está muy bonita. Es algo, es un tema interesante, pero yo pienso, en mi opinión personal, que la maternidad divina ni siquiera quedaría afectada
con el hecho de que María fuese madre de otros hijos? No quedaría afectada, pero claro, aquel envase precioso donde estuvo la divinidad, yo pienso que quizás debe ser porque yo soy una persona muy celosa, ¿no? Entonces, claro, ¿y por qué los otros tuvieron aquel privilegio de tener aquel mismo vientre y yo no? Bueno, También puede haber una cosa así, o sea. Bueno, pero no seas tóxica, Laura. Bueno, esto es especulación, somos fieles al magisterio, María siempre Totalmente virgen. fieles al magisterio. María siempre virgen. La teología nos permite decir estas cosas en la parte académica, pero luego tenemos que centrarnos en lo que estamos. Bueno. Por cierto, Guillermo, quien escribió la novela Juana la Virgen se llama Perla Farías en el 2002. En el 2002. ¿Tú la conoces? Perla María se llama. Perla María. Perla Farías, perdón. Perla Farías. Está bien. Se hizo famosa porque hasta se la versionaron en Corea. Imagínate. Bueno, entonces para que tengamos una idea de todo lo que está en el imaginario colectivo. O sea, no es tan simple, no es un tema, esto no es un tema muerto. O sea, hay cosas que desde el punto de vista de la ciencia son irreales, pero hay que acceder a ellas a través de la fe y dejar que la fe nos ilumine para poder tener acceso a la revelación. Ok, una cosa interesante que decía John Brown, por ejemplo, y con esto termino la pregunta de Christmas, decía que en ninguna parte de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento aparece un solo versículo con el cual podamos sostener bíblicamente que María fue siempre virgen. Por el contrario, hay textos que más bien insinúan que después del nacimiento de Jesús, María se unió a José y formaron una familia. Ahí lo dejo. No voy a discutir eso. No voy a entrar en problemas mariológicos porque la clase es de cristología. Padre, Lucas 1:6-1. Sí, tranquilo, no me ayudes mucho, Jesús, que eso es echarle leña al fuego hoy. Nada es imposible para Dios. Ajá. Esto es algo que hay que ser objetivos. Objetivos. Muy bien, entonces pasamos a la fe y allí sí tenemos un espacio mucho más amplio de diálogo porque en la fe sí podemos decir que nada es imposible para Dios, desde la fe. Pero ni siquiera el dato revelado a través de la Sagrada Escritura nos permite corroborar un acontecimiento al cual tenemos acceso solo por la fe. Curiosamente, los evangelios apócrifos tienen narraciones que defienden la virginidad perpetua de María. Lo que no han hecho los relatos de la infancia canónicos aparecen en los relatos de la infancia apócrifos. En el evangelio, si mal no recuerdo, de Tomás, en el evangelio apócrifo de Tomás, Salomé le toca la vagina a la Virgen María, porque no cree que es virgen. Entonces Salomé va a corroborar la virginidad, pero ya había nacido el niño y seguía Virgen María. Eso sí lo dice el apócrifo, que es bastante interesante. Y a Salomé se le secó la mano. El evangelio dice que por el atrevimiento de haber tocado la vagina de la Virgen para corroborar que aún el himen estaba intacto, miren hasta dónde llega la cosa, a Salomé se le secó la mano. Y entonces la Virgen, viendo lo que pasaba, no recuerdo si era la Virgen o San José, el hecho es que le envolvieron a Salomé la mano con un pañal, un pampers húmedo del niño Jesús, y el pipí del niño Jesús le devolvió la salud a la mano de Salomé, incrédula, y de ese momento Salomé comenzó a gritar que sí, que es perpetua su virginidad, y entonces una luz muy grande destelló, y Salomé se quedó envuelta en la gloria de Dios,
y Dios le perdonó el atrevimiento que tuvo Salomé haber tocado el arca de la alianza. Una cosa impresionante. Pero se encuentra en un evangelio apócrifo, que parece escrito más bien por Steven Spielberg que por algún padre antiguo. No tengo el libro de los evangelios apócrifos aquí conmigo, pero la próxima semana se los prometo que se los leo. Bueno, continuamos con la cristología, que el tema no es mariológico. Aclaro y les repito que yo creo en la virginidad de María. Estamos solamente especulando sobre los puntos en función de la pregunta que Christmas nos hizo. Muy bien. Entonces, digo unas cosas concretas sobre este himno. Miren todo lo que surge de un solo himno. En este himno, como ya hemos dicho, vemos particularmente el cumplimiento en Cristo de todos los designios misericordiosos de Yahvé que fueron anunciados en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. El Magnificat es esto, es una narración, un agadá, un recuento que va explicando en forma hímnica a través de la respuesta de María todo lo que Dios ha cumplido y va a seguir cumpliendo a través de la persona de su Hijo que se encarna en su seno. Este cántico recuerda los salmos del Antiguo Testamento, veterotestamentarios, pero las estrofas poseen una gran unidad de pensamiento, entremezclándose diversos temas que se colorean, que se mezclan y que van expresando ya el pensamiento de la primitiva comunidad cristiana en torno a este hijo que nace de María. El himno nos deja ver todo lo que Dios hace, sus grandes gestas, sus acontecimientos más importantes, y cómo Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El tema de los humildes también es un tema que se va a desarrollar a lo largo del Evangelio de Lucas. Un punto interesante que no hemos comentado es que María, después de haber cantado las misericordias de Dios para ella, para con ella y también para las futuras generaciones, para todo el pueblo, hace como una proclamación profunda expresada en un sentimiento de adoración, recordando el poder y la misericordia de Dios que se revela en la historia. Aquí hay algo que el Papa Ratzinger habló mucho en su magisterio y que también en un libro que se llama Introducción al Cristianismo de Ratzinger, él lo dice con claridad. Nuestra fe es una fe histórica. Nuestra fe es una narración, una anamnesis, un recuento de todos los acontecimientos importantes donde Dios ha actuado, Dios ha intervenido para salvar a su pueblo. Nuestra fe no está basada en especulaciones. Nuestra fe está basada en acontecimientos concretos y específicos donde Dios actúa. Si analizamos el credo, los credos que tenemos, tanto el romano como el niceno-constantinopolitano, vemos que las fórmulas de fe, nuestras fórmulas de fe, son narraciones históricas. Este himno tiene algo de eso. Aunque no es una fórmula de fe, sí
comienza a hacer una narración que habla del poder de Dios, de la santidad del nombre de Dios, de la misericordia que pasa de generación en generación, aquellos que tienen el temor de Yahvé en su corazón, la fuerza de su brazo extendido, la fuerza de su brazo. Esta expresión hace alusión al libro del Éxodo, cuando Dios con brazo extendido y mano poderosa salva a su pueblo de la esclavitud y lo lleva a la libertad. Así que este himno no solamente está uniendo lo que se le promete a los patriarcas, sino que está narrando ya la salvación que el pueblo ha experimentado al salir de Egipto, pero que tiene que actualizarse ahora en Cristo en una alianza nueva y eterna. Así que todo lo que nos ofrece el himno va en función de poder ensalzar a la figura de Dios, que va a hacer nuevamente prodigios, va a renovar esta salvación a través de su Hijo Jesucristo. Sí. Aquí María también se iguala a este pueblo. Así como se habla de María como madre de la iglesia o modelo de la iglesia, también se empalma aquí a María como la hija de Israel. Y lo que se realiza en ella es lo que ya se ha realizado en el pueblo y Dios seguirá realizando ahora en un sentido universal, ofreciendo la salvación a todas las naciones. Uno de los títulos que recibe de María es la hija de Sión. Entonces, aquí María asume este rol de ser esta imagen de la futura iglesia, pero también aquí es un eco de este pueblo de Israel que estaba aguardando la manifestación del Mesías en medio de la desesperación, la desolación, la miseria en la que el pueblo se encontraba sumergido por la dominación romana y por todos los problemas que ésta traía. Bueno, compatriotas, camaradas, hermanos. Siempre hablo mal del gobierno, vamos a darle un piropo al gobierno. Entonces, hemos solamente analizado un himno. La próxima semana nos vamos con el Benedictus. ¿Y cuántos himnos vamos a analizar? Los que podamos. Okay. Y los que no podamos hacerlos, esa es la tarea. ¡Ah! Vamos a tratar de hacerlos todos aquí. Vamos a tener clase todos los días vamos a tener Sí, clase. vamos a tener clase para no. Estamos hablando de cuántas páginas. No se preocupen, miren que a mí no me gustan los trabajos largos, porque los trabajos largos me aburren. Ay, gracias. No se me achicopalen. Entonces, la próxima semana vamos a atender, ya hemos visto un poco el esquema, vamos a ir adelantando. Entonces, ustedes preparen, por favor, pero prepárenlo, o sea, léanlo, mediten y sean fieles al texto. No me den catequesis. Las catequesis me las sé yo. No hace falta que me convenzan a mí. Quiero que se metan en el texto. Y cuando hablen del texto, lo critican. El versículo tal dice tal cosa. El versículo 5 dice tal cosa. Está en relación con tal cosa y lo podemos confrontar con tal y tal en tal libro o en tal otro en evangelio. ¿Me explico? O sea, no me vengan con cuentos. No me den catequesis. Las catequesis se las doy yo. Y métanse en el texto, analícenlo y vean el himno, porque lo que ya hemos visto en este primer himno es un modelo que se va a ir repitiendo en los otros himnos. Otro himno que quiero que me lean es
el prólogo del Evangelio de Juan, completo. Vamos a tratarlo como un himno, aunque es mucho más complejo. Y el himno de la carta a los Colosenses de Pablo. Me quedo contento si podemos ver estos tres. Ajá. El Benedictus. El prólogo del Evangelio de San Juan. El prólogo de Juan y el de Colosenses. Y el de Colosenses. Himno o cántico, es lo mismo, ¿verdad, padre? En este caso, sí. Pueden buscar en griego, o en algún diccionario, o en el propio internet, cuando vean el himno a los Colosenses, el significado del verbo kenosis, o en griego ekenosen, para que vayan entendiendo lo que significa se humilló a sí mismo. Mal traducido, por cierto, pero es lo que tenemos. Muy bien. Bueno, hermanos, contento de haberles visto. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Vamos a ver esta grabación, porque yo me perdí casi toda la explicación del libro. Rubén, tú tienes la grabación de la semana pasada, que yo no pude estar en clase la semana pasada porque No, estaba en no, Caracas. se las tengo que pasar. Tengo que subirlas a YouTube. La clase Padre. y esta. Sí, padre, porque Se las paso mañana. en esta semana. Padre. Estaré mañana. Récenle a San Judas Tadeo para que me... Padre. Aló. Habla, dime. Muchas inquietudes que yo tengo y a mí me gustaría compartir